Las noches de la ocupación de Francia fueron fantásticas. Nuestros burdeles nunca estuvieron mejor cuidados. Esta frase pertenece a Fabien Jamet, quien fuera regente de un prostíbulo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1940, cuando las tropas del Tercer Reich invadieron la nación gala y la conquistaron sin esfuerzo, la demanda de meretrices creció hasta niveles insospechados. Nunca antes la prostitución había vivido una edad de oro como en ese momento, hasta tal punto que algunas de estas mujeres fueron de las más beneficiadas por la presencia del nazismo. Sin embargo, ellas no se imaginaban los sufrimientos que atravesarían una vez que los soldados de Hitler iniciaran la retirada del país. No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los terribles castigos a mujeres luego de la liberación de Francia. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Adolf Hitler siempre afirmó que la prostitución era una actividad inmoral y calificó a quienes la ejercían como asociales, es decir, criminales que provocaban la decadencia de la raza aria. Sin embargo, a pesar de que las meretrices estaban prohibidas en Berlín y que eran perseguidas con saña, el Führer no aplicó las mismas leyes en los territorios conquistados. En ellos, la prostitución no solo estaba permitida, sino que era estrictamente administrada por las autoridades del Tercer Reich. La Wehrmacht consideraba que era inevitable el hecho de que sus soldados se vieran tentados por las mujeres. Por eso, en vez de permitir que se mezclaran con prostitutas callejeras que esparcieran enfermedades venéreas entre el ejército, los altos mandos prefirieron establecer una firme burocracia en los burdeles. Apenas comenzó la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán delineó las normas para controlar los prostíbulos. Estos lugares fueron divididos en dos clases. La primera de ellas eran los lupanares de guarnición, ubicados en los principales centros urbanos, que era donde había mayor cantidad de tropas estacionadas y, en consecuencia, donde habría más demanda de prostitutas. La segunda eran los burdeles de campo, emplazados detrás de las líneas de batalla de los principales frentes bélicos. Allí los soldados que estaban en combate podían solicitar un descanso de 1 o 2 días y acudir al prostíbulo. Para los altos mandos, esta era una forma de liberar el estrés, mantener la moral elevada y evitar las deserciones. Cada burdel de la Wehrmacht estaba controlado por un comandante militar, cuya tarea era mantener el orden dentro del establecimiento y asegurarse de que se cumplieran los protocolos para acceder a sus servicios. Lo primero que debía hacer un soldado era someterse a una inspección médica, para comprobar que no tenía ninguna enfermedad venérea. Si la superaba, le asignaban un burdel y le daban un pase que tenía un espacio para que la prostituta pusiera su firma. También recibía un preservativo y un desinfectante en aerosol. El hombre estaba obligado a desinfectar los genitales de la mujer y ella debía firmar el pase. De esta manera, en caso de que alguien apareciera con una enfermedad de transmisión sexual, los oficiales sabían a quién buscar. En 1940, los nazis ocuparon Francia con una velocidad sorprendente, y el ejército galo apenas logró ofrecer resistencia. Al haber una gran cantidad de soldados germanos en el país, la demanda de prostitutas creció hasta niveles nunca antes vistos, comenzando así la edad dorada de los burdeles franceses. Al inicio de la ocupación, el principal problema con el que se encontraron las tropas era que había pocas meretrices, debido a que muchas habían huido del país al enterarse de la invasión. De hecho, el gobernador militar de la Francia conquistada, el general Dietrich von Kohlstedt, se quejó de la escasez de mujeres y denunció que aquello era un complot de la resistencia. Esta situación, no obstante, comenzó a revertirse a medida que la Wehrmacht estableció remuneraciones elevadas para las prostitutas que ofrecieran sus servicios. No solo ganaban mucho dinero, sino que además recibían obsequios tales como alimentos, joyas, artículos de lujo y hasta obras de arte. Por otro lado, cuando una meretriz se ganaba la confianza de un soldado alemán, pasaba a contar con su protección, algo fundamental en aquellos tiempos tan inciertos.
Según los cálculos de los historiadores, el número de prostitutas de París se multiplicó por 6 durante la ocupación, llegando a haber unas 10.000 en total. Todas ellas trabajaban en lupanares vigilados por las autoridades germanas. Las mujeres que optaban por ofrecer sus servicios de manera autónoma como prostitutas callejeras eran perseguidas y encarceladas. Por otro lado, entre las meretrices se corrió el rumor de que los soldados alemanes eran respetuosos y mucho más corteses que los hombres franceses. Fabienne Jamet era una proxeneta dueña de un burdel de lujo que, al finalizar la guerra, escribió un libro de memorias. Ella se refiere a esta situación de la siguiente manera: recuerdo a esos soldados de las SS, todos vestidos de negro, todos tan jóvenes y hermosos, dotados a menudo de extraordinaria inteligencia. Incluso sabían hablar francés e inglés. Sin embargo, al mismo tiempo, el resto de la población gala sentía un gran rechazo hacia los invasores y comenzaron a tildar a las prostitutas de colaboracionistas horizontales. El odio hacia estas mujeres, que eran vistas como privilegiadas a costa del sufrimiento del pueblo francés, fue acumulándose de manera silenciosa hasta su inevitable estallido. En 1944 los aliados liberaron Francia y el sistema de burdeles del nazismo llegó a su fin. Las prostitutas, que antes eran protegidas por los soldados del Tercer Reich, se encontraron abandonadas en medio de una población enardecida que estaba empecinada en hacer justicia por mano propia contra todos quienes hubieran ayudado a los nazis. Las meretrices fueron el principal objetivo de los hombres que afirmaban ser vengadores del honor francés. Estas mujeres eran perseguidas por la calle como si fuera una cacería, y una vez que daban con ellas, les afeitaban la cabeza con un cuchillo. Esto era un castigo medieval cuyo objetivo era arrebatarle lo que se suponía que era su atributo más seductor. Otras prostitutas eran molidas a golpes, subidas a un camión y paseadas por la ciudad para que todos pudieran abuchearlas e insultarlas. A algunas se las embadurnaba en alquitrán, se les dibujaba una esvástica en la frente y se las obligaba a desfilar por la calle. En ocasiones el sadismo era mayor y la esvástica era grabada con un cuchillo como forma de recordarles durante el resto de sus días que habían colaborado con los nazis. Las más desafortunadas eran brutalmente fusiladas. Sin embargo, no todas las castigadas por el pueblo francés eran prostitutas profesionales. A veces se trataba de empleadas domésticas contratadas por jerarcas alemanes y mujeres solteras que le habían alquilado una habitación a un soldado para ganar dinero extra. Otras eran madres viudas cuyos maridos habían muerto en la guerra, que no tenían más remedio que aceptar una relación con un oficial para conseguir alimento y comida para sus hijos. Las multitudes furiosas no hicieron diferencia entre ellas y las castigaron a todas por igual. Jock Colville, funcionario británico que estaba visitando Francia, lo recuerda de la siguiente manera: observé el paso de un camión abierto al que acompañaban los abucheos del pueblo francés con una docena de mujeres miserables en la parte de atrás. Estaban llorando y agachaban sus cabezas rapadas con vergüenza. Disgustado por esta crueldad, pensé que los británicos no habíamos conocido invasión u ocupación durante 900 años, así que no estábamos en condiciones de juzgarlos. Se estima que al término de la Segunda Guerra, en Francia habían nacido 80.000 niños como fruto de las relaciones con soldados nazis. Finalmente, en el año 2009, Alemania les concedió a todos ellos la nacionalidad germana. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que las prostitutas francesas eran colaboracionistas? El 14 de agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba cerca del final y el imperio japonés se hallaba en ruinas. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki habían sido arrasadas por las bombas atómicas de Estados Unidos. Sus tropas estaban completamente desmoralizadas y ninguno de los altos mandos del ejército se hacía ilusiones. Los jerarcas nipones sabían que no quedaba más remedio que declarar la derrota y capitular.
Sin embargo, un día antes de la rendición oficial, el comandante de la Kempeitai, la policía militar japonesa, ordenó destruir una serie de documentos de vital importancia. Al quemar esos papeles, se perdió durante décadas la principal evidencia de uno de los mayores crímenes de guerra del conflicto bélico. Se trataba de los registros de miles de mujeres secuestradas por el ejército imperial y forzadas a convertirse en esclavas sexuales al servicio de los soldados. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la inmensa red de esclavitud sexual montada por las tropas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Para comprender esta historia debemos remontarnos al Japón de la época medieval. En tiempos del feudalismo, los jefes de los ejércitos nipones tenían una tradición inquietante que consistía en obligar a las aldeas conquistadas a elegir un grupo de mujeres para servir como prostitutas profesionales sometidas a las tropas invasoras. Las autoridades militares justificaban este aberrante acto, alegando que al contar con trabajadoras sexuales organizadas previamente, los soldados no violarían al resto de la población femenina. Esta práctica militar se volvió una costumbre y sobrevivió al paso del tiempo hasta que llegó el siglo XX y con él la guerra sino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Fue en este contexto que la esclavización de mujeres adoptó nuevas formas y el número de víctimas ascendió a niveles insospechados. En 1937, en el marco de la ocupación de China, el ejército imperial nipón tomó la ciudad capital de Nankín, donde cometió una masacre contra los civiles. A lo largo de 6 semanas, cientos de miles de personas fueron asesinadas a sangre fría, y la furia de las tropas vencedoras también se desplegó a través de violaciones masivas a las mujeres chinas. Los altos mandos imperiales buscaron aquietar la situación trayendo trabajadoras sexuales desde Japón y estableciendo prostíbulos oficiales con el objetivo de que los hombres dejaran en paz a la población femenina de Nankín. La medida fue un fracaso y la violencia sexual se mantuvo igual. Por esta razón, los jerarcas nipones decidieron legalizar lo que ya ocurría en los hechos y autorizaron el secuestro de mujeres para ser reconvertidas en esclavas, obligadas a satisfacer a las tropas en contra de su voluntad. El término japonés para designar a las esclavas sexuales era yanfu, que significaba mujeres de confort o mujeres de solaz, un eufemismo que ocultaba la terrible situación en la que se hallaban. Si bien la mayoría de las víctimas fueron capturadas en China, la misma práctica se replicó en todos los territorios ocupados por las fuerzas militares imperiales. En Corea, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia, cada vez que una aldea rural era conquistada y masacrada, las mujeres jóvenes sobrevivientes eran arrebatadas de sus hogares. En otras ocasiones, para no llamar la atención, los soldados recurrían al engaño, prometiendo a la población femenina que si los acompañaban les conseguirían empleos bien pagos en restaurantes o fábricas. Una vez que ellas aceptaban, eran detenidas y reducidas a la servidumbre. Contamos con el testimonio de Yasuji Kaneko, un militar japonés cuyos recuerdos son escalofriantes. Las mujeres gritaban, pero no nos importaba si ellas vivían o morían. Éramos soldados del emperador. Ya sea en prostíbulos militares o en las aldeas, violábamos sin reticencias. Las mujeres de confort fueron alojadas en establecimientos denominados casas de consuelo. Estos eran en realidad burdeles en donde estaban encarceladas, vivían en condiciones deplorables y eran sistemáticamente violadas por oficiales y soldados rasos. Los prostíbulos funcionaban en toda clase de lugares, desde tugurios de mala muerte hasta hoteles de lujo, clubes nocturnos e incluso aeropuertos. Los encargados de regentear los burdeles eran por lo general jerarcas del ejército imperial, aunque en muchos casos quedaron en manos de empresarios occidentales, cuya falta de escrúpulos les hizo ver en esto un negocio altamente redituable. Un típico día de las esclavas comenzaba a la mañana cuando eran despertadas y obligadas a prepararse para atender a las tropas. Debían cumplir con una jornada de mínimamente 8 horas de trabajo, en las que eran sometidas a los deseos de las tropas japonesas. Si bien las autoridades habían regulado el servicio, estableciendo que debían tener momentos de descanso, estas disposiciones solían ser ignoradas por los jefes de los burdeles. En un mismo día, una esclava podía ser obligada a mantener encuentros con hasta 80 hombres diferentes, quienes además estaban autorizados a golpearlas o torturarlas. Los soldados nipones incluso recibían manuales en los que se les explicaba la mejor forma de elegir a una prostituta, de manera que pudieran evitar contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.
Por otro lado, es importante destacar que las mujeres esclavizadas no fueron únicamente las asiáticas, sino que las europeas que por distintos motivos vivían en los países ocupados por el ejército japonés sufrieron el mismo destino. Las muchachas rubias de ojos azules eran especialmente codiciadas por los soldados, por lo cual las holandesas residentes en Indonesia fueron uno de sus principales blancos. Lee Ok-seon es una mujer coreana que fue secuestrada a los 15 años y reducida a la servidumbre. En su testimonio relató de la siguiente manera la experiencia de vivir en las casas de confort. Era como un matadero, pero no para animales, sino para humanos. Allí se hacían cosas horribles, decían que me iban a asesinar. Me golpeaban y me pateaban constantemente. Llegaron a blandir un cuchillo cerca de mí y a decir que acabarían conmigo. En varias ocasiones Lee Ok-seon quiso escapar de aquel infierno, pero sus intentos fueron en vano. Siempre fue atrapada y sometida a brutales palizas, al punto en que quedó estéril y perdió su capacidad auditiva, así como la dentadura. La gran mayoría de las esclavas sobrevivientes quedaron infértiles como consecuencia del trauma psicológico o por las agresiones físicas. Algunas fueron esterilizadas por la fuerza, mientras que otras, en caso de quedar embarazadas, eran inyectadas con el químico 606, una droga que inducía el aborto. En agosto de 1945, un día antes de rendirse oficialmente, las autoridades japonesas ordenaron destruir toda la documentación relacionada con las mujeres de confort para borrar las pruebas de sus crímenes. Es por esto que la cifra exacta de víctimas no se conoce y si bien las estimaciones varían, los especialistas sostienen que como mínimo 20.000 mujeres fueron esclavizadas. Otros cálculos, en cambio, rondan el total de 400.000 víctimas, aunque el número exacto sigue siendo objeto de debate. La mayoría de las esclavas sexuales murieron durante la Segunda Guerra Mundial, ya fuera por sus terribles condiciones de vida o porque fueron asesinadas por los soldados. Por otro lado, se sabe que las sobrevivientes tuvieron que lidiar con estrés postraumático y la falta de ayuda profesional llevó a muchas de ellas al suicidio. Al término del conflicto bélico, decenas de mujeres testificaron acerca de lo sucedido y el gobierno nipón no tuvo más remedio que celebrar un juicio. Sin embargo, tan solo 11 oficiales fueron declarados culpables. Uno de ellos fue condenado a muerte, mientras que los demás fueron sentenciados a prisión. En las décadas siguientes, las autoridades japonesas restaron importancia a la red de esclavitud sexual de su ejército e incluso llegaron a cuestionar su existencia, alegando que no eran más que injurias infundadas. En 2007, el gobierno ofreció por primera vez una disculpa oficial por sus crímenes y acordó indemnizaciones para las víctimas. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿cuál crees que era el castigo adecuado para los responsables de esclavizar mujeres? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.